comenzamos un nuevo capítulo de Estantería Retro. ¿Cómo están? Espero que todos en sus casas se encuentren muy bien. Yo voy a ser muy sincero con ustedes. Muy sincero con ustedes. Esta semana he estado muy mal de ánimo. De hecho teníamos como predispuesto el segundo capítulo de este programa. Íbamos a hablar de comerciales, spot televisivos de Chile y cómo cómo lo bonito del recuerdo nos trajo muchas cosas. Y siendo muy sincero con ustedes, siendo muy realista, muy concreto, este programa lo he planeado a base de homenaje por todo lo que Gus Rodríguez representa para muchas personas, no solamente para mí, sino para muchas personas en México, pero para muchas personas en el globo. Personas apasionadas. ¿Cómo llegué a Gus Rodríguez? ¿Cómo conocí su trabajo siendo una persona de Chile sin tener mucho conocimiento a base de su trabajo? En el año 2006, creo, No Continuo hacía una revisión sobre los editores que trabajaron en Chile en la Club Nintendo. Y como mencionaban a Gus Rodríguez como la persona más importante dentro de la afición y el globo en este periódico que tanto esperábamos los niños. Tengo muy buenos recuerdos de la Club Nintendo por mi abuelo. Mi abuelo, ustedes saben que yo a mi tata lo adoro y que ya no está conmigo, pero que en cada momento lo siento muy presente porque él potenció un poco esta bonita afición de tener lectura a muy temprana edad, pero más allá de eso, esa cosa que era muy grande, era muy buena, sobre conseguir material que no tenía. Gus Rodríguez lo mismo dice en una de las tantas entrevistas que revisé y que vamos a escuchar, sobre el trabajo y cómo era tan difícil en ese entonces conseguir material, conseguir los juegos. Nuestros padres se sacrificaban un montón para que derechamente tener un juego. Entonces él mismo dice en una de sus entrevistas que trataba de hacer lo posible para que nosotros los niños pudiéramos volver a comprar juegos, o podíamos insistir en lo posible para pasarnos los juegos, porque la gracia era, como ejemplo, te pasaban un Paperboy dentro del set de juegos que comprabas en alguna tienda de videojuegos y esta misma te quedas muy pegado a un montón de otros juegos. Todos conocen a Gus Rodríguez en México porque Gus Rodríguez fue el ícono de la prensa en videojuegos. De hecho, vemos en la pantalla, para la gente que está en Spotify, lo pueden ver también en nuestro canal de YouTube, en nuestro Facebook, parte de, yo creo, lo más bonito y el mejor recuerdo que podemos tener sobre Gus Rodríguez. Nintendo Manía fue un programa que desgraciadamente no lo tuvimos en Chile, aunque sí lo tuvimos con Julián Effelbein, con Eduardo Fuentes, con el Killer, y podríamos seguir hablando de cómo se trastocó un concepto tan bonito como el Nintendo Manía de México. Gus Rodríguez fue muy importante, demasiado. Para la prensa latinoamericana del videojuegos en general, muchos de nosotros tenemos el recuerdo más fuerte de nuestra primer Club Nintendo. Nuestra primera Club Nintendo, la versión chilena, fue en el año 94 exactamente. Y nuestra primera Club Nintendo fue un relajo a lo que para muchos era el puntapié inicial hacia la prensa especializada de videojuegos. Pero en México, el primer año de la Club Nintendo fue mucho antes.
con una portada icónica, llegando en paracaídas a un punto específico de la Ciudad de México, el DF, y como el mismo Club Nintendo nos hacía darnos cuenta de este trabajo increíble de Pepe Sierra con Gus Rodríguez, y cómo nos trataron de tú siendo niños. Estamos revisando a continuación la Club Nintendo de México, y después posteriormente vamos a estar revisando la Club Nintendo chilena, la primera, la que llegó en 1994. De primer momento, Gus Rodríguez nos cuenta de cuál fue el periplo para poder sacar foto tras foto a los gameplay, porque en ese entonces no había el sistema que hay hoy en día de capturar pantalla y todo lo demás. La Nintendo Power tenía una forma en la revista americana de cómo captar los juegos, pero en general no era tan sencillo, no era muy sencillo en ese entonces, con las herramientas que se tenía y con lo que se podía. Le dábamos a este suplemento importante, donde Pepe Sierra, me quiero quedar en uno de los videos que revisé muy importante sobre el documental a la Club Nintendo y cómo se inicia la misma Club Nintendo. De Pepe Sierra nos dice que réditos de ¿cómo se llama?, de revistas siempre quedan revistas para excedentes, siempre deben quedar, pero en esta ocasión no quedaron excedentes, como dice el mismo Pepe Sierra. Y estaba muy contento en la editorial. Al principio estaban muy infelices, sobre todo con la portada que estamos viendo, con esta hoja, porque no se nota mucho, ¿no? En ese entonces a nosotros no nos importaba mucho los fallos que podían tener las revistas en general, al contrario. Este era el puntapié inicial para decirle a nuestros padres que queremos para cierta fecha o que nos gustaría que nos regalen. La Club Nintendo para muchos de nosotros es importante. Quedémonos en el intensivo. Todo eso que ven ahí es dibujado por el mismísimo Gus Rodríguez. Todas las líneas que estás viendo a continuación en pantalla fueron dibujadas puño y letras por Gus Rodríguez. Es decir, todos los mundos que ves en los intensivos hasta cierto punto fueron dibujados por él mismo, porque era la única forma de poder sacar una pantalla concreta hacia los niveles. Este intensivo es de Super Mario Land, es la guía más buena que uno puede encontrar, y así podían haber tenido 2 o 3 fallos, como dijo alguien por ahí, pero no eran tan importantes, no eran tan complicados, ¿no? Y como saben, todo tiene una génesis, y la génesis de la Club Nintendo va con un suplemento que era un boletín sobre lo que tenías que comprar en una tienda bien pequeña, que nos queda en la sensación de que las cosas eran más sencillas en ese entonces. Entonces los chicos iban a buscar estos boletines para poder saber qué comprar, o derechamente para preguntar en qué momento te podías quedar atorado. El movimiento publicitario era increíble. Es decir, es una hoja con cuatro hojitas, como dice el mismo Pepe Sierra en el documental de Club Nintendo. Y esta misma nos deja entrever que lo sencillo es mucho más fácil de disfrutar. Lo concreto es mucho más fuerte. De hecho, en ese entonces el mismo Gus Rodríguez nos dice y nos habla sobre estos temas, ¿no? A continuación vamos a escuchar uno de las cuñas que tengo sobre cómo Gus llegó a los videojuegos, ¿no? Estás en este especial homenaje a Gus Rodríguez en Estantería Retro. Yo no sé si he admirado o no. Yo lo que sí voy a agradecer toda la vida, y agradezco toda la vida, es el cariño que me tiene la gente. O sea, y
de repente, tanto en mi Twitter como en la calle, como por ejemplo hoy que me invitaron por acá, eso de verdad me llena muchísimo y me siento muy, muy agradecido. Y la verdad, como que no me he acostumbrado, afortunadamente, a esto, ¿no? Porque si no ya sería de, sí, ¿no? Si no, ya no te causaría la misma emoción, ¿no? No, y sí me sorprendo cada vez que vengo, cada vez que platico. Qué chido. Y así, maniáticos y maniáticas, desde un chileno más, me empecé a interiorizar con la revista Club Nintendo. La revista Club Nintendo para muchos de nosotros fue una de esas revistas que derechamente nos entregaba los tips, y mucho más que los tips, nos entregaba las formas de cómo pasarnos etapas que, entre comillas, estaban muy pero mega complicadas. Yo me quedo con la sensación de que la Club Nintendo para mí fue una salvación a base de lo que había en ese entonces. Las editoriales estaban muy fuertes con los cómics, con la forma de cómo promocionar las cosas. Derechamente vamos a revisar el primer número de la Club Nintendo de 1994 exactamente. Esta misma que estamos revisando nos da el puntapié inicial de la Club Nintendo en Chile. Si bien es la misma edición de la mexicana, en unos años después se empezaron a agregar algunos columnistas, algunas personas de Chile, a trabajar en la misma Club Nintendo desde la edición chilena. Es más, la Club Nintendo en Chile falleció exactamente el 2019, cuando Televisa decide no seguir con la misma en México en el año 2014. Después los números que vean en los kioscos, los que quedaban, eran los que salieron el año pasado. Incluso Club Nintendo murió en Chile. Incluso la génesis de la Club Nintendo se peleó con un chileno que tenía una idea de hacer una revista infantil a base de cómo promocionar Nintendo sin entender la base de la misma revista. Lo mismo dice Pepe Sierra y Hugo Rodríguez en esta entrevista que pude ver. Es increíble, ¿no? En ese entonces, la primera edición de Club Nintendo, la que yo estamos viendo ahora, la tuve recién en el año 96, sí, exacto. Ya que a mí me regalaron todos los números que no tenía del año 95. Mi primera revista era la última revista de diciembre, cuando daban en la portada lo que era Donkey Kong Country 2, Diddy Kong Quest. En ese entonces, para mí personalmente, era el mejor regalo que tenía semana a semana, pero me había portado tan mal en el colegio que no me podían comprar la revista, claramente porque no, ¿cachai? Era como lógico que no me iban a premiar con nada de eso. De hecho, lo recuerdo con harta lata. Mira, de hecho estamos viendo el DuckTales, que este manual que estás viendo acá, con algunas fotos y todo lo demás, también hecho por Gus Rodríguez. Y bueno, en general la edición chilena llegó muy tarde para nosotros, pero si no fuesen por estos suplementos en general, no tendríamos ese cariño enorme a base de la creatividad de dos publicistas que simplemente plasmaron su fanatismo hacia el amor de los videojuegos. Principalmente me quiero quedar con las ediciones que después toma Televisa, porque se nota cuando Televisa toma el control de Club Nintendo, que empieza a decaer un poco y a decantar un poco esa pasión.
pero porque claramente Gus Rodríguez estaba plantado en otra idea. Gus Rodríguez no solamente era publicista, él era guionista, escritor y comediante. Incluso trabajó con Derbez, Eugenio Derbez, que deben conocerlo ustedes, gran comediante mexicano, la voz de El Burro en Shrek, y en general Eugenio lo veía como también otro estandarte sobre el asunto, sobre la comedia, pero más allá, los mejores éxitos de Derbez se vieron de la mano con ¿cómo se llama? Con el trabajo de Gus Rodríguez. De hecho, vamos a escuchar otra de las cuñas que tenemos sobre la comedia y cómo Gus Rodríguez nos pone otra cara sobre la creatividad en general. Bueno, pues ahí durante 15 años fui el director creativo, director de escena con Eugenio Derbez, y la verdad fue una etapa muy padre de mi vida. Pude hacer muchas cosas que como publicista de repente estaba frenado, que no podía meterle tanto humor como yo quería, porque siempre me gustó muchísimo el humor, y de repente me encontré que ahí con Derbez podía estar haciendo todo. De todo. Sí, claro. Y bueno, como escuchaban desde la misma voz de Gus Rodríguez, no solamente se dedicó a eso, se dedicó a un montón de otras cosas. Grandes movimientos publicitarios salieron de la cabeza de Gus Rodríguez, y dentro de eso también podemos entender que la Club Nintendo como tal es un buen movimiento publicitario. En aquellos años, porque me gustaría también detallar desde mi punto de vista de cómo me acuerdo en aquellos años, en el año 2005, 2014, una columna de un amigo peruano que trabaja para otro medio especializado en La Nación Perú, donde hablaba de por qué Latinoamérica era nintendero y por qué Latinoamérica tenía tan a ferro marcada la gran N en los hombros. Y nos hablaba de las Club Nintendo, nos hablaba de Nintendo Manía, nos hablaba de Gus Rodríguez y su trabajo apasionado a base de la prensa especializada. Y la pregunta era, ¿dónde está Gus Rodríguez? En el año 2015 se hacían esa pregunta muchas personas, porque él estaba rompiendo y haciendo otras cosas fuera de Nintendo Manía, porque Nintendo Manía en México marcó mucho. De hecho, Nintendo Manía se emitió en muchos países menos en Chile, y esa misma inquietud es la que vamos a escuchar a continuación. Sigues en este programa especial revisando la vida y obra de Gus Rodríguez. ¿Cómo la publicidad tocó al gran maestro? Fue sin querer, la verdad fue sin querer, y yo creo que es un ejemplo de cuando hay algo que te apasiona, o sea, realmente puedes vivir de eso que te apasiona si lo haces bien y si lo haces precisamente con pasión. Y entonces a mí me gustaban mucho los videojuegos, te digo, José Sierra y yo estudiamos juntos publicidad, y nos gustaban muchísimo los videojuegos, y entonces en algún momento empezamos a jugar con el Intellivision, después empezamos con el Nintendo, y uno de nuestros clientes en la agencia de publicidad era una gran marca de cámaras, calculadoras y copiadoras. Entonces conocíamos muy bien al distribuidor en México de esto, y nos dijo, oigan, necesito hacer publicidad de una tienda de Nintendo, o si ustedes me la pueden hacer. Uy, no, pues perfecto. Nosotros ahí le sabemos muy bien a esta cosa que se llama Nintendo. Y dice, bueno, pues vamos a empezar, y empezamos a hacerle publicidad a esa pequeña tienda, porque realmente era una tienda muy pequeña.
ahorita en ese lugar hay una tienda de conveniencia, imagínate de qué tamaño era. Era la mitad, menos de la mitad de aquí de su depa, ¿no? De su... Pues sí, y entonces ahí le empezamos a hacer la publicidad a eso, y en lugar de ser una publicidad tradicional que nos hubiéramos podido gastar y ganar el dinero muy fácil, muy rápido, haciendo un par de anuncios de radio y un par de anuncios de periódico, en lugar de eso nos metimos en una broncotota que era hacer un pequeño boletín, y entonces decíamos cada 15 días va a salir, así es que regresen por su boletín y vean los trucos, porque no había... En aquel entonces, yo sé que van a decir, ay, sí, ¿cómo es posible? Bueno, no existía el Internet. No había una cosa que se llama Google. Aunque muchos de los que nos están viendo dicen, ay, sí, no existía Google, entonces, ¿cómo googleaban, no? Bueno, no había manera de googlear. Pero si querías saber algo de videojuegos, tenías que ir por tu boletín cada 15 días a la tienda. Y entonces fue verdaderamente un suceso, porque esa pequeña tienda empezó a vender más que las grandes cadenas, que vendían los videojuegos. Y entonces Nintendo dijo, a ver, ¿quiénes son esa tiendita que está vendiendo tanto y por qué hacen tanto escándalo? Y pues se acercó el distribuidor de Nintendo en México, Nintendo of America, también llegamos a sus oídos y nos dijeron, a ver, bueno, ¿pueden hacer una revista de Nintendo? Entonces dijimos, pues sí, es como hacer 28 anuncios de prensa o de revista, o sea, y esa es nuestra especialidad, claro que lo podemos hacer. Y así empezó la revista Club Nintendo. Irremediablemente eso nos llevó a Nintendo Manía, porque viajábamos muchísimo a todas las ferias de videojuegos en Chicago, en Japón, en Las Vegas, y entonces nos dijeron, bueno, pues ya que están yendo, pues de una vez que sirva también para hacer televisión, ¿no? Estamos revisando la vida y obra de Gus Rodríguez en este Estantería Retro, donde estamos. Yo voy a ser muy sincero, Patricio Tielman, Poqueros, que tiene una banda y es mi gran amigo, a las 2 de la mañana de la madrugada del 11 me dice, falleció Gus Rodríguez. Yo ese día me dio mucho sueño, no tengo idea por qué me levanté exactamente a las 2 de la mañana, chilena, y vi esto y me sucumbió mucho, porque esa semana me dediqué a buscar. Hay un canal que se llama Museo Nintendo, donde están la mayoría de los capítulos de Nintendo Manía. Yo dije, bien, voy a aprovechar bien mi cuarentena. Nunca he visto todos los capítulos de Nintendo Manía, si bien estoy muy retrasado porque ya tengo 31 años, creo que me lo debo. Fueron 2 días completos viendo Nintendo Manía, vi un documental, después me dediqué a ver muchas cosas más. Y coincide que hace mucho tiempo que empecé a consumir el canal Beat Me, canal donde trabaja Gus Rodríguez. Y en ese canal, que trabaja con su hijo, con Tavo, yo decía, qué cercanos son estos tipos, qué cercanía tremenda tienen estas personas, esta cosa que no se da en Chile, penosamente, con un montón de personas que trabajan en el rubro, que es la humildad genuina. Y dentro de todo lo bueno que fue Gus Rodríguez, les contaba anteriormente que me dediqué mucho a ver y trabajar sobre la publicidad y conocer la publicidad de Gus Rodríguez. De hecho,
no solamente los suplementos, Nintendo Manía, un Raspe que era como un loto, un montón de otras cosas que él hizo, los trabajos de guión dentro de la comedia, los juegos de palabra que tenía Gus Rodríguez, porque jugaba mucho al humor de la palabra, un humor inteligentísimo, que no lo hace solamente Gus Rodríguez, un humor de cambios de palabra, de desarrollo de frases, que lo tiene un montón de personas que trabajan en el rubro. Como saben, hace 7 meses me dediqué a hacer stand-up en Chile, y conversando con uno de mis mejores amigos dentro de este circuito de comediantes nuevos chilenos, él me decía: yo conozco a la obra de Gus Rodríguez dentro de la comedia con Eugenio Derbez. Esta persona es mexicana, claramente, Pablo, que está ahora con su familia porque viajó antes de que pasara todo esto de la cuarentena, se fue de acá de Chile. Conversamos mucho sobre eso, conversamos mucho de la influencia. Carmen, que vino a Chile hace muy poco, ella es muy fanático de Pokémon, y nunca tuve la posibilidad de preguntarle como ¿qué tan importante fue en TV Azteca Club Nintendo? Porque nuestro símil, como les decía, fue un programa horrendo de concursos, tratando a los niños como si fuesen una herramienta más, no siendo cercanos a ellos, no siendo concretos. ¿Qué tan genialidad pudo haber tenido este tipo para haber entendido todo desde principio a fin? Y aún así, tan genio y tan humilde, tiene una tremenda historia a base de la E3. Historia que vamos a escuchar ahora. Sigues en Estantería Retro en este episodio homenaje a Gus Rodríguez. Bueno, híjole, pues tengo muchísimas. O sea, la primera vez que viajé a uno de estos lugares fue hace 28 años. Y ahí conocí a un señor que se llama Shigeru Miyamoto, que si conoces un poquito de videojuegos, sabes que es el revolucionador, el genio detrás de toda esta industria, no solamente de Nintendo, sino por todos lados. Y ahí conocí a Shigeru Miyamoto cuando el señor podía tranquilamente caminar por todos los pasillos y nadie ni siquiera lo volteaba a ver, ¿no? Y conocí también a Gunpei Yokoi, el creador del Game Boy, una persona maravillosa, súper sencilla, y que desafortunadamente murió por allá de 1996, me parece, en un accidente automovilístico, y murió porque se bajó a ayudar a unas personas que habían chocado. Llegó un camión por detrás y chocó detrás de ellos y desgraciadamente murió Gunpei Yokoi. Ahí también tuve la oportunidad de conocer, también nadie se le acercaba y decían: ay, es que es Alexei Pashitnov. Ah, ok, no importa, no lo quiero saludar, porque no había esa pasión por los videojuegos. Simplemente había, en estas ferias de videojuegos había muchísima gente de negocios y lo único que le interesaba era hacer negocios, y nosotros íbamos por la revista, pero también con mucha pasión. Y ahí conocí a Alexei Pashitnov, que seguramente lo han visto ahí en los créditos de Tetris, ¿no? Y así a muchísima gente muy, muy genial, yo diría, o sea, genios que han transformado al mundo. Y hablando de genios que transformaron el mundo, sin duda Gus Rodríguez fue uno de los tantos, ¿no? Transformó al mundo de manera muy positiva. Hemos hablado de su carrera, hemos hablado de los guiones, pero no hemos hablado de una película que está muy en boga hasta la actualidad. Uno de los trabajos que destaca al gran Gus Rodríguez, Trek, les debe sonar, ¿no? Gus no solamente trabajó en Trek, trabajó en Ralph el Demoledor, trabajó en Píxeles, película de Adam Sandler, que muchos lo critican, pero trabajó en el doblaje de las mismas. Pero donde más se destaca es en Trek.
Shrek es una película que de por sí está muy arriesgada en nuestra cultura pop, que de por sí la revisamos a continuación. La tropicalización de la película y cómo Shrek nos da a entender que mexicano, latinoamericano, italiano y un montón de otros lugares tienen que ser siempre vistos. La tropicalización de las películas en este lindo homenaje que les estamos haciendo al gran Gus Rodríguez. Me han llamado en varias películas para hacer adaptaciones o tropicalizaciones. Entonces, la primera que hice fue la película de los 102 Dálmatas, precisamente también con Raúl Aldana, que es de Disney. Y poco después, la siguiente película que hice fue Shrek. Entonces, no es nada más una adaptación. La diferencia, digamos, sería una adaptación es agarras la película y la tratas de traducir. Y si hay un chiste, pues metes el chiste lo más similar al idioma, no a la cultura. Si ya es cultura, entonces ya viene la onda de tropicalización, o sea, de que sea para el mercado al que estás haciéndolo, ¿no? Entonces, a veces me han llamado a mí para hacer estas adaptaciones o tropicalizaciones, a lo mejor nada más para México, como la película de Busa Caperuza o Borat, que fue para toda Latinoamérica y que es nada más de subtítulos, no doblaje. Entonces, tiene como que sus complicaciones cada una, ¿no? Claro. Shrek fue el lenguaje, el lenguaje para toda la Latinoamérica, entonces y todavía se complica más, ¿no? Cosas. Sí, no es lo mismo. Porque hay gags o chistes que obviamente no van a caer en otro y lugar. Palabras que aquí son muy normales y en Latinoamérica son groserías. Claro. Son ofensivas. Eso yo, por ejemplo, en mi lista, o el famoso de veritas, del burro, que se volvió famoso en toda Latinoamérica gracias al burro, ¿no? Y entonces mucha gente crucifica al doblaje o a las adaptaciones porque dicen, no, es mejor verlas en el idioma original. Y yo quiero decir que no es cierto, porque Shrek... ¿cuál es el idioma original de Shrek? No es el inglés, o sea, mucha gente piensa que es el inglés y no es cierto. ¿Por qué? Porque está hecho en el mundo de los cuentos y cada uno de los países, y no nada más cada uno de los países, cada una de las personas tiene su propio país de los cuentos. Entonces no es Estados Unidos, entonces no es el inglés. Entonces cuando a mí me pasan la versión original en inglés, dice, ándale Shrek, déjame quedarme en tu cama, en tu casa, y yo mañana en la mañana yo preparo los tamales. Contaremos toda la noche historias de humanos y en la mañana yo preparo los tamales. Tenemos que decir tamales porque en México lo que desayunamos son los tamales. Claro. Una guajolota. Exactamente. Y entonces, porque en inglés decía los hot cakes o los pancakes, no podíamos decir unos hot cakes. No cae el chiste. No, pues aquí en México no, porque no es. Tuve la suerte de conocer cuando vino el director, el productor de la película. Y pues era una fiesta muy grande. Entonces alguien dijo, señor Katzenberg, Jeffrey Katzenberg, le presento a Gus Rodríguez. Él fue el encargado de hacer la adaptación al español. Y él andaba pues, en la onda y relaciones públicas, sonriendo a todo mundo y tomándose fotos. Pero cuando le dijeron eso, es uno de mis grandes anécdotas y algo que adoro y que mis grandes momentos en la vida. Y me volteó a ver con mucha emoción, me dice, de verdad que lo felicito mucho. Dice, he llevado su adaptación a varios países del mundo para decirle, así se hace una tropicalización, porque en Francia no le pusieron y en la mañana yo preparo los croissants, y debieron haberlo puesto. Y cuando yo les enseñé cómo lo había hecho México, les dije, así es como quiero de ahora en adelante todas las tropicalizaciones.
seguimos revisando la vida y obra de Gus Rodríguez a esta hora de la tarde. Con ustedes, un chileno más que está con ese dolor de haber perdido un amigo, un familiar, un cercano. La tropicalización de lo que habla Gus Rodríguez es algo que hoy en día está muy mal visto en un montón de grupos medio puristas sobre el doblaje y un montón de cosas que para mí no van al caso. A mí me encanta el doblaje que tiene representación nacional e internacional. No soy actor de doblaje, no podría hablar más allá del trabajo, pero Shrek para la cultura pop es muy importante, no hay que negarlo. Onda, si todo lo que hizo Gus Rodríguez y que ahora lo estamos descubriendo en general. Gus Rodríguez no solamente hizo Shrek 2 y un montón de otras cosas. Hizo Cazafantasmas, hizo un montón de trabajos. También creó uno de los programas, como les dije, más emblemáticos, pero después en el 2016 volvió a trabajar haciendo Cero Control junto a su hijo Tavo Rodríguez. Esta serie se transmitía a través de los canales de pagas y abiertos, se enfocaba en la difusión de varios títulos de consola y eSport. 3 años después fue miembro fundador de Beat Me, como les contaba, canal que también está muy de luto en estos días. Este ambicioso canal de Televisa que habla desde la afición y un montón de otras cosas. Un canal que disfruto mucho y donde creo que han agarrado de buena manera el trabajo y el espíritu más concreto del buen Gus. En general nos queda una sola cosa. En general, 2 cosas: la creatividad y lo nuevo, y cómo cultivar la humildad. Gus Rodríguez era una persona muy humilde. De todos los videos que he visto en esta larga, vasta plataforma de YouTube, he visto una persona que es increíblemente humilde. Y no me quiero detener, son solamente testimonios que dicen un montón de otras personas, donde él dice que la calidad de su tiempo, él no lo dice, sino que la gente lo dice. Su tiempo no dimensionaba su tiempo, entregaba el tiempo a la gente porque él estaba muy agradecido. Penosamente no pude conocer a Gus Rodríguez, que es una lástima, ¿no? Pero en general, vámonos con las siguientes cuñas que son muy importantes en este especial homenaje de Estantería Retro al gran Gus Rodríguez. Mira, hay una frase que tengo yo y que es mi frase favorita, y suena irónico y suena contradictorio, pero es: si quieres pensar diferente, nunca pienses lo que estás pensando. Es pensar fuera de la caja, y eso es algo que les ha costado trabajo y no nada más a los diseñadores de juegos y de consolas, sino en general por todo el mundo, por todo cualquier trabajo así les pasa. Y Nintendo de repente sí ha dado ese salto. O sea, por ejemplo, lo de Nintendo Labo es una locura. O sea, como si tengo la televisión, como si tengo en el Nintendo Switch tienes aquí tu pantalla, pero también la tienes allá, y entonces, o sea, puedes usarla, y claro, eso fue algo diferente. Exactamente. Y ahora además te dice: pero ya no juegues aquí, ahora juega con el cartón. Claro. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que vaya a los inicios? Sí, porque puede ser igual o más divertido. Entonces muchas de las consolas dicen: a ver, tiene 8 millones de colores simultáneamente, pues le vamos a poner 2 millones más. Oye, perdóname, ya no los veo. Claro. Exacto. Yo no sé si he admirado o no. Yo lo que sí voy a agradecer toda la vida, y agradezco toda la vida, es el cariño que me tiene la gente. O sea, y
de repente, tanto en mi Twitter como en la calle, como por ejemplo hoy que me invitaron por acá, eso de verdad me llena muchísimo y me siento muy, muy agradecido. Y la verdad, como que no me he acostumbrado, afortunadamente, a esto, ¿no? Porque si no ya sería de, sí, ¿no? Si no, ya no te causaría la misma emoción, ¿no? No, y sí me sorprendo cada vez que vengo, cada vez que platico. Qué chido. Maniáticos, fanáticos, personas de conocimiento en general, me quiero detener en unos mensajes que nos llegaron a través del WhatsApp y a través de las redes. Recopilamos algunos testimonios, que estos testimonios son súper importantes porque a la larga son el puntapié a darle un pequeño homenaje al mismísimo Gus Rodríguez, ¿no? ¿Por qué pongo a George Satriani? Para los que conocen el Club Nintendo, que conocen Nintendo Manía, se ocupaba un montón como ST del mismo programa. Qué envidia sana les tengo a ustedes, amigos mexicanos, porque de verdad nosotros acá en Chile, programas de videojuegos como tal, no tenemos mucho buen recuerdo, solamente Bacani, que podría haber sido un símil a Nintendo Manía, puede haber sido Smack Game en su tiempo, como un programa de radio, podría haber sido los Resident en general, pero un programa especializado a Nintendo, Dios mío, no lo teníamos, qué lástima, hubiese sido muy bueno tenerlo. Y lo digo con mucha ¿cómo se llama? Claridad. Estoy aquí accediendo para que vean que estamos en vivo, no es un programa grabado. Y agradecer también todos los comentarios y toda la gente que nos está viendo, ¿no? Vamos a escuchar audios, ¿no? Que lo principal es de esto, y lo bueno de esto es que podemos escuchar audio. Buenas, ¿qué tal? Les habla Luis desde Perú. ¿Qué podría decir yo de Gus Rodríguez? Bueno, me remonto más o menos al año 92 o 93, me parece. Estaba yo paseando acompañando a mi madre al mercado a hacer las compras, y veo la portada con Mario Bros jugando. Esa portada que se abre hacia afuera, que tiene dos partes. Felizmente mi madre pudo comprarme la revista, y desde ese primer momento quedé enganchado. El estilo, como te hablaba en el editorial, como escribía sobre los juegos, se notaba que era alguien que no lo hacía por compromiso, se notaba que era alguien que conocía bien los juegos y que sabía de lo que estaba hablando. Pude coleccionar la revista más o menos hasta que comenzó a hablar de Nintendo 64. Yo estuve ocupado, estuve haciendo otras cosas, pero los recuerdo siempre de ver la revista de tiempo en tiempo, porque no llegaba mensual, llegaba de tiempo en tiempo. Verla, comprarla, esperar llegar a la casa, revisarla con mi hermano menor, saber los juegos que vendrían. Aunque la revista aquí en mi país, a Perú, llegaba con 6 meses, creo, de retraso, o 3. Pero igual nos actualizamos, no había internet. Recuerdo leer desde la primera hasta la última letra de la revista y alucinar mucho con las fotos que nos presentaba. Soy consciente de las limitaciones tecnológicas de esa época, pero se notaba que la persona le ponía mucha pasión. Pasó el tiempo y comencé a buscar reseñas y videos sobre los juegos que siempre me gustaban, ¿no? De los 90, Nintendo, Super Nintendo, y nunca había aquí un programa que hablara de los juegos. Y por YouTube poco a poco comencé a averiguar sobre ese programa mexicano, Nintendo Manía, y me puse a ver episodios completos, recordando, viendo la manera de vestir, la manera de hablar, cómo la gente se emocionaba por la Nintendo 64.
y recordaba mucho a mi hermano. Él también fue un fan acérrimo de esta consola. Yo era más Super Nintendo. Y nada, me volvió a capturar su estilo, sus locuras, y poco a poco comencé a asociar y vi en los comentarios de que, o en algún sitio internet, porque creo que él nunca menciona la revista Club Nintendo. Comencé a asociar y me di cuenta que ese tipo, el que veía con gorrita y con ropa de Nintendo, era el mismo que me había transmitido el cariño, ¿no? Y el amor por los juegos de video. Comencé a asociarlo, comencé a ver, y justamente hace una semana, no sé si por la cuarentena o algo, retomé la costumbre de ver sus videos. Hasta que me entero de la noticia y, bueno, me choca todavía, me pone un poco triste. Es como si un gran amigo hubiera partido. Y él lo es. Estoy seguro que él se fue sabiendo que la gente lo aprecia, que la gente respeta mucho su trabajo y su obra, y que lo vamos a recordar no por siempre, por haber formado parte de nuestra infancia y por habernos inculcado de cierta manera, con el ejemplo de su pasión, habernos transmitido, inculcado este amor por los juegos de video que se sigue transmitiendo. Yo sigo siendo gamer y mis dos hijas son gamers también y son muy habilidosas. Bueno, eso es todo. Muchos saludos y recordemos al querido Gus. Muchas gracias. El buen Gus. Desde Perú. Qué buen audio. Me dejó con esa sensación de... Ay, ya. Vamos con el segundo audio, ¿no? A esta hora estamos en Estantería Retro. Buenas tardes, bro. Mi nombre es Octavio Valdovinos. Ahorita tengo 38 años. Pues mira, te comento así muy rápido. Mi primer acercamiento con Gus Rodríguez fue un sábado, precisamente por la mañana. En ese tiempo, pues yo tenía, no sé, alrededor de entre 10, 11 años, creo, más o menos. Y era la primera vez, creo, que se transmitía el programa de Nintendo Manía. Para esto, pues yo ya era fanático de los videojuegos desde hace unos añitos, desde que tuve el primer acercamiento con el Atari 2600, pues desde ahí fui cautivado, ¿no?, por este mundo de los videojuegos. Posteriormente con el Nintendo de 8 bits, pues obviamente fue ahora sí que fue un gran salto del Atari al Nintendo, ¿no? Pero pues bueno, yo en ese entonces no contaba con los recursos para poder comprar una consola y me pudieron comprar una consola Nintendo Family, que era mucho más accesible. Bueno, viendo uno un día en las mañanas la programación matutina, que eran generalmente caricaturas, pues me di cuenta de que existía ese programa de Nintendo Manía con Gus Rodríguez y con Maggie Hey. La primera impresión que tuve con este cuate de Gus Rodríguez, pues la verdad no lo conocí en persona, pero lo poquito que podía transmitir él a través de una pantalla, pues era su gran carisma, ¿no? Su gran carisma, su forma de hablar, te hacían sentir como que era tu amigo, tu cuate, no sé. Y pues la verdad me encantaba mucho ese programa. La revista Club Nintendo de igual manera podía adquirirla yo pues periódicamente. La verdad, en ese tiempo, te digo, no contaba yo con los recursos para poderla comprar de manera continua, pero periódicamente la compraba. Pero sí, más que nada esa fue mi experiencia y mi acercamiento con este cuate de Gus Rodríguez. Más que nada en el programa y con su revista de Club Nintendo. Ya posteriormente, pues ya ves que fueron saliendo otras consolas como el Nintendo, el Super Nintendo, la consola Game Boy, que por cierto siempre fue mi favorita, y siempre esperaba que sacaran trucos y hablaran de los juegos de Game Boy en su programa, porque pues te comento, era mi consola favorita. Y sí, gracias a Dios, mamá me pudo comprar una y no era era lo máximo tener esa consola. Poco a poco me fui haciendo de más juegos. De igual manera yo estaba siempre al pendiente de las publicaciones de Club Nintendo para ver todos los avances, los trucos que había para los juegos de Game Boy. Y pues lamentablemente en el programa de Club Nintendo muy poco se abordaban los temas de los juegos de Game Boy, pero aún así me encantaba verlo, me encantaba mucho. Y pues
con la triste noticia de su fallecimiento, pues sí, la verdad fue una gran pérdida para todos los que nos crecimos a la par del crecimiento de los videojuegos y siempre acompañados de la mano de este gran ser humano que era Gus Rodríguez. Bien. Nos queda un audio más. Agradecer a todos los amigos que nos mandaron audios, nos mandaron sus testimonios, que son pero se agradecen muchísimo, porque en general me quedo con la enseñanza para los que nos dedicamos a esto, de que en general hay una escena de personas que trabajan en este rubro que por sí están dedicadas a siempre ver lo negativo, nunca destacar lo positivo. Qué bonito es saber que el buen Gus hizo mucho y ese mucho se vio latente en todo lo que hacen. Es increíble, ¿no? Vamos con el último audio a esta hora de la tarde en este especial de el buen Gus Rodríguez. Hola, buen día. Mira, ahora sí te doy una reseña de lo que fue para mí Gus. Pues yo desde pequeños fui su fan. A través del tiempo, ya hasta más grande, fui sabiendo más de él, porque pues lamentablemente, como siempre, he trabajado, pero me sorprendió mucho. Digamos, yo siempre lo veía en el programa de Eugenio Derbez, que casi no salía porque se tenía que esconder, ya que trabajaba para las dos televisoras, TV Azteca y Televisa. Entonces en esos tiempos era prohibido salir en dos televisoras al mismo tiempo. Entonces me llamaba mucho la atención. Luego yo grababa sus programas en VHS del Derbez y me gustaba irlo buscando cuando aparecía escondido en el programa de Derbez. Y hasta la fecha todavía tengo los videos y a veces me entretiene buscarlo escondido a... Perdón, se cortó. Es que pensé que duraba más tiempo la grabación. Sí, mira, la otra experiencia que tuve de esta revista que me firmó a mí, bueno, se la firmó a mi hijo. Esa ocasión mi hijo me insistió mucho que fuera yo con él, para que iba a haber una convivencia con Gus Rodríguez. Pero ese día yo tuve una invitación para una carrera, que también era mi sueño, ir a una carrera. Y pues lamentablemente yo no pude ir con Gus, y mi hijo sí fue. Y pues la experiencia así muy bonita, me trajo la revista ya firmada por Gus Rodríguez, tomó fotos con él, y pues fue algo de veras que sí me quedé sorprendido. Y pues gracias a mi hijo la revista fue firmada por Gus, gracias a él. Pero lamento mucho no haber ido, hubiera yo preferido conocerlo, tomarme fotos con él, pero no pude. Y a ver si más adelante te sigo contando más cosas. Gracias. Gracias a ti, David. Las últimas palabras para este programa, que va a ser de media hora, pero fue mucho más tiempo. No entiendo la vida, nunca la he podido entender. Hasta ahora no la entiendo. Tampoco deberíamos entenderla. Estamos en un periodo donde el mundo se está recogiendo sobre el coronavirus y un montón de otras cosas. Y nos pegó bien fuerte a todos los que estamos en cuarentena, los que estamos encerrados, los que nos dedicamos a la creatividad de alguna manera u otra. Y nos pegó muy fuerte porque para muchos de nosotros Gus Rodríguez, de verdad, desgraciadamente me da mucha lata, mucha pena no haber conocido a Gus Rodríguez en los 90 y haberlo conocido en el año 2000, no haberlo disfrutado tanto como no haberlo disfrutado en el puntapié. Pero después me pongo a pensar, eso no es tan así, porque disfruté igual de alguna manera u otra esa genialidad que tenía con las Club Nintendo también. Pepe Sierra, debo ser sincero, los dos hicieron mucho, pero de la misma manera Gus Rodríguez lo siento como muy cercano, lo siento como un amigo. Y el por qué, derechamente, es porque el tipo de verdad entregaba mucho en la revista y se notaba.
como les contaba, los intensivos me encantaban netamente por los dibujos. Después cuando se pusieron allá a tener estos pantallazos oficiales de los juegos, claramente como que claro, yo sé que él gastaba mucho de su tiempo, pero le quitó ese valor agregado de una persona que se dedicó, se esmeró a tener todo el todo para eso. Para mí personalmente es un ejemplo a seguir a base de los que quieren trabajar en esto. Nos llenamos la boca sobre la prensa en videojuegos en el mundo. Queremos que detallar qué es hardcore gaming, qué es esto otro, pero a la larga da lo mismo si se hace desde la pasión, desde lo más bonito, lo más recóndito, desde el sentimiento. Todas las anécdotas que están de Gus Rodríguez en YouTube, hay unas entrevistas enormes de Atomics, hay unas entrevistas enormes de Los Gordos Bastardos, hay un montón de material para revisar, los Game Evolution que están en BitMe, que van a hacer uno especial el día, creo que el lunes, especial completo, una maratón de Game Evolution, revisando un poco del trabajo que él le da, ese cariño que se da, de un hermano mayor que nos ayudó de la mano a pasar con guías y decirnos no, hay un montón de claves, hay un montón de cosas, tú tienes que darle. El mensaje final de el último capítulo de Nintendo Manía es brutal. ¿Hay algo más allá del Game Over? No lo sé. Lo que sí sé es que te respetamos mucho, Gus. Y desde esta sencilla y humilde plataforma le agradecemos, te agradezco por el trabajo que has hecho. Así nos despedimos. Esto fue el segundo capítulo de Estantería Retro a través de todas nuestras multiplataformas. Nos vemos. Hasta siempre, Gus Rodríguez. Nos encontramos en el siguiente nivel.